Buenos días, iglesia. Yo sé que no soy la persona que normalmente ven aquí, pero se puede decir que hoy es mi audición. Vamos a ver cómo van las cosas hoy. Es un privilegio para mí poder estar aquí hoy, para darle la bienvenida a nuestro orador especial. Es una de esas cosas que nunca piensas que vas a poder conocer, a una de esas voces que has escuchado en un podcast o has leído uno de los artículos. Y de momento tu pastor te dice, no vas a creer, pero vamos a tener a un invitado y su nombre es Brad Conklin. Y le dije, perdone, ¿qué? Yo creo que literalmente me he mareado. ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? Y por las pasadas semanas, cada vez que Pastor Lee me ve, me pregunta, ¿te estás emocionando? Y le contesto que sí, que sí. Y la razón por qué me ha estado emocionando, déjeme leerle de la página web. Pero primero déjeme darle la introducción, que es de un movimiento llamado Maven. Y amo esto porque es para poder equipar a la próxima generación, para saber la verdad, perseguir y crear la belleza. Levante la mano quien quiere ser parte de este movimiento, un movimiento como este. Primero que nada tienen que ir a su página web, maventruth.com, y debajo del título dice identidad de género, orientación sexual, pornografía, sexo ocasional, consumismo, afluencia, abuso de sustancia, violencia de tecnología, medios sociales, tensión racial, pluralismo, secularismo, ateísmo. ¿Están listos para estas conversaciones? El típico joven o la típica iglesia evangélica no está listo para estas conversaciones, ni tampoco sus padres o líderes, pero se han desesperado. Pero la iglesia tiene que doblegar aportes de disciplina para la próxima generación y tenemos que hacerlo en una forma cultural, sabia y relevante, sin comprometer la verdad sobre Jesús. Amén. Y cuando hay muchas voces que están hablando a nuestros niños, a nuestra próxima generación, voces como la de Bert Conklin y Maven, es la que tenemos que tener como canalización para nuestros niños, jóvenes y amigos, que podemos influenciar para una mejor dirección. Déjeme de introducir a nuestro invitado y voy a orar rápidamente por él. Señor Jesucristo, queremos dar las gracias por dejar a Brad estar aquí con nosotros en estos tiempos. Y oramos para que tengamos nuestros corazones abiertos, nuestras mentes abiertas para el mensaje que Él tiene para nosotros y que cause impacto y cambio en nuestra próxima generación. Señor Jesucristo, equípanos para lo que nos va a estar enseñando hoy. Amén. Bueno, yo creo que esa fue la mejor introducción que me han hecho y que he escuchado. Yo siento que podemos ahora mismo cerrar en oración. Bueno, quiero poner en dirección algo que es una crisis, no solo para nuestros jóvenes, sino también para nosotros. Había una generación en nuestra iglesia que tú le podías decir, la Biblia es la palabra autoritaria de Dios. Y esa generación te podía mirar y decir, amén. Y si tienes 40 o menos, puedes haber crecido en una diferente cultura. Pero con nuestros jóvenes, ellos crecieron en una cultura diferente. Y cuando les dices que la palabra de Dios es autoritaria, se encuentran con escepticismo. Pero vamos a hablar de la palabra que es autoridad. ¿Qué significa autoridad? Autoridad es el poder para influenciar a otros. Pero cuando hablamos de autoridad en nuestra cultura y la cultura que nuestros jóvenes han heredado y han crecido, tienen preguntas de esa autoridad. Absolutamente. Y podemos ver en la esfera de los campos políticos en estos momentos y también en nuestros doctores, en los líderes de salud, a los maestros.
y preguntan sobre las cosas de leyes y oficiales. Y donde quiera que estés parado en cualquier particularidad cultural o política, el punto es que los jóvenes están creciendo en un mundo donde la autoridad siempre está preguntada en cada esquina y muchas veces con buenas razones. Y si queremos que la Biblia sea una autoridad en su vida, queremos hacer algo más que simplemente decirle que la Biblia es la palabra de Dios. Porque la generación más joven está creciendo con una configuración que la autoridad es sospechosa. Y esto es algo lo que quiero hacer. Quiero tomar tiempo en pensar cuál es la naturaleza de la autoridad. Porque si pensamos en eso, nos va a ayudar a pensar en el por qué y cómo podemos establecer la palabra de Dios en la próxima generación, pero no solo en la próxima generación, pero también para muchos de nosotros. Entonces, ¿cuántos de ustedes han pasado tiempo pensando en la naturaleza de la autoridad? Y quiero hablar de una ilustración que nos va a ayudar a pensar en la naturaleza de la autoridad y la fuente de ella. Y vamos a decir que ustedes van a ir a cenar y van a ir a cenar a su restaurante favorito de comida china. Y al final de la cena, el mesero te trae esa cosa que a tu hijo le gusta. Te va a traer la galleta de la fortuna. Y cuando abres esa galleta y tu hijo te da la fortuna y dice la fortuna, párate y vete. Y piensa, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a parar y te vas a ir porque la galleta te dijo que te tienes que parar, ir y tienes que obedecer la galleta? Claro que no, lo más seguro te vas a reír y vas a pensar que la persona que hizo esa galleta tenía un buen humor. Y yo pienso que ninguna persona que está aquí va a pensar que tienen que obedecer ese mandamiento. ¿Eso es un mandamiento? Bueno, sí, se puede decir que es un mandamiento, pero nosotros no pensamos que tiene ninguna obligación de seguir lo que dice la galleta. Pero vamos a asegurar segundo escenario. Hay una señora en una mesa al lado tuyo y la señora te dice, levántate y vete ahora. Y lo más seguro vas a preguntarte algo. Lo más seguro es, señora, permiso, ¿quién eres tú y por qué me tengo que ir? Y ella te dice, bueno, yo soy otra persona que viene aquí y yo quiero que te levantes y te vayas. Y lo más seguro como pecadores le vas a decir, no. Pero de otra forma, esta persona nos está dando un mandamiento, pero tenemos obligación de seguir este mandamiento. Bueno, no, porque esta persona solo es un cliente. Pero vamos al tercer escenario. Terminas de comer tu cena, entonces una señora en la mesa siguiente te dice, levántate y vete. Y tú le dices, levántate y vete. Y tú le dices, ¿y quién eres tú? Y ella te dice, yo soy parte del DEA, Administración de Droga, y te enseña sus cualificaciones, su placa. Y estamos aquí para agarrar o arrestar el dueño del restaurante por estar vendiendo droga. ¿Y eso cambia algo? Sí, porque eso cambia la situación. Eso quiere decir que te vas a levantar y que te vas a ir. Y si mira, el mandamiento es el mismo, pero la autoridad es diferente. Pero en los primeros dos escenarios podemos realizar, entendemos y reconocemos que no hay ninguna obligación para obedecer ese mandamiento. Pero en el tercer escenario y situación, hay una obligación para obedecer ese mandamiento. Y la diferencia es la autoridad. En las primeras dos tenemos la galleta y una señora y no hay una autoridad propia, pero en el tercer escenario, el agente que trabaja para el gobierno sí tiene la autoridad. Entonces, la autoridad viene derivada por la persona apropiada con los credenciales apropiados. Y cuando tú tienes ese tipo de autoridad,
¿qué es lo que pasa? Las circunstancias cambian. Tenemos la obligación de seguir el mandamiento y escuchar. ¿Y cuál es una de las llaves o una de las cosas que nosotros tenemos que seguir cuando viene sobre autoridad? Es quién está detrás del mandamiento. ¿Ven la conexión de quién es y la naturaleza de la autoridad? Y ahora miren a esto. Nosotros simplemente confiamos en alguien quien tiene posición de autoridad. Automáticamente nosotros confiamos en ello. No, en estos días no. Entonces vamos a pensar más en profundo en esto. Déjenme enseñarles esta foto. ¿Alguien sabe quién es este hombre? Alcen las manos si saben quién es este hombre. Bueno, nadie sabe quién es este hombre. Bueno, sería bien extraño si alguien dice que sabe quién es este hombre, porque yo acabo de buscar esta imagen en Google y esta imagen es de un extraño. Sería bien extraño que alguien suba la mano y diga, lo conozco, es mi tío. Entonces, si no sabes quién es, él es un extraño. Imagínense si yo no di esta ilustración y este hombre viene donde ustedes después del servicio y te dice, necesito que hagas estas cosas para mí y te da unas cuantas cosas y una lista de qué hacer. ¿Cuál sería tu respuesta? Le vas a decir, sí, cualquier cosa que necesites, la voy a hacer para ti. Lo más seguro le vas a decir, ¿por qué? ¿Quién eres tú? Lo más seguro, yo no te conozco, no sé quién eres. Entonces, esto nos va a dejar ver la naturaleza del el mandamiento, del comando. Ahora vamos a cambiar de escenario. Esta es mi esposa. Se llama Erin y hemos estado casados por 24 años. Y si mi esposa viene donde mí y me dice, esto yo lo que necesito que tú hagas, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, no es por las razones por las que ustedes piensan. Si no las hago, voy a estar en problema. No, no. Pregunta que haga algo después de 24 años de matrimonio, después de 24 años en relación y de conocerla, lo más seguro sé, inmediatamente puedo confiar en ella y lo que dice. Y lo que esto nos hace o nos ayuda a ver es que tiene que haber una apropiada autoridad, pero que también es más fuerte cuando hay relación, que es una llave y una parte de la autoridad. Y a la misma vez tenemos que tener cuidado porque la relación es solo parte de esto. Porque ahora imaginen que mi esposa viene donde mí y me dice, ok, Brett, abre tu boca y tiene muchos utensilios de dentista, pero yo quiero dejarles saber que mi esposa no es una dentista. Y eso quiere decir que yo la voy a dejar que ella haga lo que quiera cuando ella llega con instrumentos de dentista. Por supuesto que no. Y importa cuánto tiempo llevemos en relación y cuán cercanos seamos. No, porque a ese punto no es sobre si conozco a mi esposa bien o lo suficiente y confío en ella, eso quiere decir que también voy a confiar que ella me pueda sacar los dientes. Por supuesto que no. Entonces no es solo la relación que establece la autoridad, sino también es conocimiento. Yo sé que la persona que va a poner esos utensilios de dentista en mi boca es una persona con el conocimiento relevante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando pensamos en la naturaleza y su autoridad, tenemos dos cosas. Y esas son necesarias para establecer autoridad, conocimiento y relación. Y estos son componentes llaves para establecer autoridad. Y ahora, ¿pueden ver cómo esto tiene relevancia con la escritura? Y ahora tenemos este clamo que la Biblia es la palabra de Dios. Y por eso es que puede tener autoridad en nuestras vidas. Y por eso es que predicamos y enseñamos de ella. Y le pedimos a personas de nuestra congregación que se sometan y sometan sus vidas a lo que dice la escritura.
¿Y cómo le podemos dar más fuerza a la autoridad y la palabra de Dios? Que solo decir que es la palabra de Dios y ya, nada más. Una de las cosas que podemos hacer es que las personas entiendan quién es la autoridad detrás de esta palabra. Bueno, no solo que es la palabra de Dios. ¿Dios es la autoridad apropiada? Bueno, sí, pero también tenemos que explicar por qué es Él la apropiada y quién es Él. Y por eso es que es vital que tengamos que enseñar a nuestra próxima generación y que nosotros mismos sabemos el carácter de Dios. Y creo que la iglesia americana tiene una crisis de enseñanzas bíblicas. Si sacas a uno de tus hijos o a uno de los jóvenes o estudiantes que atiende a esta iglesia y le preguntas a una lista de algunos de los atributos o características de Dios, lo que vas a descubrir que la mayoría de las personas, no solo estudiantes, pero adultos, somos bien desarticulados. Y vas a tener la persona típica que te va a decir cuatro o cinco características, pero a la misma vez te van a decir Dios es amor, Dios perdona, pero después de eso, muchos de los jóvenes no te pueden dar más de eso. Pero si abres un libro sistemático de teología, vas a tener como 20 a 25 diferentes atributos de Dios listados ahí. Y describen quién Dios es. Imagina, si tú me preguntas a mí, dime sobre tu esposa, y no te podría decir mucho, solo te puedo decir un par de cosas sobre ella. Y te preguntarías, bueno, si tú estás en relación tan cercana, no se supone que supieras más sobre esto, sobre ella. Entonces, ¿qué tenemos que pasarle a nuestro joven, a nuestra próxima generación? Es algo profundo y significativo de la naturaleza de Dios y su carácter. Entonces, cuando hablamos de Dios y cuando los filósofos hablan de Dios, es algo máximo y grande. Y otros filósofos le llaman ser más grandioso, inconcebible. ¿Y qué significa eso? Eso significa que no hay ser, que no se puede concebir que es más grande que Dios. Él es lo más grande que posiblemente podemos imaginar. Un máximamente ser. Uno de los cristianos medievales, Anselm, decía esto como discusión sobre Dios y su existencia. Entonces Dios es personal, poderoso creador del universo, lo más grande imaginable, quien es perfecto, amor, gracia y justo, y también es perfecto y santo, el que puede hablar el universo en existencia, de la nada, el todopoderoso, el que todo lo sabe, el omnipotente. Ese es el ser que es imaginable. Y ese es la propia autoridad en la Biblia. ¿No crees que lo es? El que nos hizo en existencia, el que nos da la respuesta de la existencia humana. ¿Y cuáles son esas preguntas? ¿De dónde venimos? La pregunta de origen. ¿Quiénes somos o qué somos? ¿Qué significa ser humano? ¿Cuál es el significado de ser? ¿Qué significa ser humanos? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida moralmente? ¿Qué pasa cuando nos moramos? Y estas 5 preguntas son las preguntas más significantes que los humanos han preguntado en la historia de la humanidad. Pero a la misma vez nos preguntamos cuál es la autoridad apropiada que tiene el peso para esas contestaciones. Y es el que diseñó la vida y puso el universo en existencia. Dios, el ser que es imaginable. Entonces, cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, decimos
es que Dios ha dado este libro a nosotros. ¿Y quién es Dios? Cuando miramos con cautela y su carácter, Él es la apropiada autoridad. Entonces, cuando hablamos de Dios y quién es Él, este es el ser con quien queremos estar en relación. Ahora pueden ver por qué es tan importante en tener el conocimiento de quién es Dios y también estar en relación con ese ser, estar en relación con Dios. Y eso nos ayuda a establecer la autoridad de la Biblia a nuestros jóvenes y tener una visión clara de quién es Dios, no un cuento de hadas, pero tener una buena razón de que este ser sí existe. Y eso empieza a establecer la autoridad en Dios y la palabra. Y esta es una de las preguntas que muchos de los jóvenes hacen. ¿Por qué pensamos que este libro es la palabra de Dios? No es solo suficiente decir que esta es la palabra de Dios. Tenemos que darles las razones por qué nosotros pensamos que este es el libro de Dios, la palabra de Dios. Y tenemos que establecer esa autoridad con apologético o defender por qué nosotros creemos que este libro es la verdad. Porque los mormones dicen que ellos tienen la palabra de Dios, los musulmanes dicen que tienen la palabra de Dios. Hay otras culturas que dicen que tienen palabra divina o inspiración para sus libros. ¿Y por qué la Biblia es diferente? Y les podemos dar unas razones por qué nosotros decimos que la Biblia es la autoridad y la palabra de Dios. Y yo solo voy a delinear unas cuantas de ellas porque no tenemos tiempo para ir sobre todas de ellas, pero esta es unas cuantas de ellas. Y que este libro no es un libro ordinario, pero que es un libro de Dios. Uno, que tenemos buenas razones porque creemos que Dios existe. Ahora, piensen en esto. Si el ateísmo es verdad y Dios no existe, entonces eso quiere decir que la palabra de Dios no existe. Y si el ateísmo es verdadero, se acabó el juego. Y no hay autoridad en este libro porque solo fue escrito por un hombre y no hay Dios. Pero si hay razones buenas que dice que Dios existe, tenemos fuerza de que y confidencia que es de Dios y por eso tenemos que mirar al libro. Y por eso muchos teólogos miran al libro como se autentica el mismo naturalmente o se evidencia el mismo como ser de Dios y se autentiza el mismo. Y por eso es que no tienes que dar ninguna otra razón. Pero yo creo que tenemos mejores razones que son poderosas que solo que es evidencia por sí misma. Por las razones que este libro no es un libro ordinario, como su preservación. Y si tomamos al Nuevo Testamento, que fue escrito aproximadamente 2000 años atrás, y como sabemos que lo que fue escrito hace 2000 años es lo que está escrito hoy, y podemos apuntar a la preservación divina de este libro y poder apuntar a las colaboraciones internas y externas. ¿Qué significa eso? Que hay evidencias dentro de este libro y fuera de este libro de la Biblia que testifica que este libro es de orígenes divinas. Puedes ver también al impacto social y a la historia de la sociedad occidental y cómo este libro ha cambiado la sociedad y cómo ha cambiado individualmente y ha transformado, porque probablemente hay diferentes historias ahora mismo aquí en el auditorio que han tenido encuentros con este libro y ha cambiado su vida. Y también como correspondencia mundial, eso quiere decir que este libro corresponde como el mundo de verdad es. Y por supuesto, si este libro es de el creador de toda la realidad, es algo en lo que podemos esperar. También está la unidad
de este libro. También está el testimonio del Espíritu Santo. Y podemos ver cómo el Espíritu Santo tiene su testimonio cuando Paul escribe en Romanos, siendo testigo de nuestros espíritus. Podemos ver cómo llena todas las profecías en el Viejo Testamento y cómo se hacen verdad, y las que fueron predecidas. También podemos ver al Nuevo Testamento, a Jesús. Y si tienes una vista de respeto con Jesús, Jesús se puede ver que aguanta el origen divino de la Escritura. Y estas son algunas de las razones por las que podemos creer con confianza que este libro no es un libro ordinario. Entonces vamos a mirar unos cuantos de estos puntos. Por ejemplo, vamos a tomar preservación. Crítico textual 101. Y antes que tus ojos se te abran, este tipo de discusión nos va a dar un reto, pero nosotros tenemos que crecer en conocimiento de quién es Dios. Cuando miras al Nuevo Testamento, habla de conocer quién es Dios. No solo tener fe en Él, sino conocer quién es Dios. Conocerlo como dice en Juan 17:3. Esto es vida eterna, para saber conocerte a ti, el verdadero Dios. Entonces, si adquirimos conocimiento, el conocimiento de la Escritura es vital para tener una confidencia en la palabra de Dios. Crítica textual 101, ¿qué significa esto? Es una disciplina académica donde los historiadores miran para ver si un documento antiguo ha sido preservado durante su tiempo. Y es algo que no solo aplica a la escritura, sino a cualquier documento histórico. Entonces, hay ciertas cosas que determinan la historia y la reliabilidad del documento. Y van a haber 3 criterios. La primera va a ser cuántos manuscritos tienen de ese documento. Porque si vas unos cuantos miles de años atrás, no vas a tener el documento original, como los de Palmer, Aristóteles, o Paul, Lucas o Pedro. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos copias de los originales. Entonces, lo que los historiadores buscan son cuántas copias tenemos y cuántas de esas copias tenemos para poder reconstruir la original. Y ahí tenemos la segunda criteria. ¿Cuán viejas son esos manuscritos? Entonces vamos a decir que el apóstol Pablo está escribiendo del 40 al 50 a.C. ¿Y cuál es el manuscrito más viejo que tenemos de sus copias? Entre más viejo es lo mejor, porque eso previene mitos y errores. Entre más viejas son las copias, más cercanas son de la original. Y terceramente, la pregunta es, ¿cuán significantes son las variaciones? Porque estos manuscritos son escritos a manos, antes de computadoras y printers. Y lo más seguro a vela y en pobres condiciones cuando se escribieron. Y van a haber errores en ellos. ¿Y cuán significantes son esos errores? Y cuando tomamos el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento y los comparamos con documentos que son antiguos, realmente no hay ninguna comparación. Y este es el tipo de conocimiento que nuestros jóvenes necesitan para poder tener confianza en nuestras escrituras. Y este es el manuscrito más famoso que tenemos. Se llama P52. Se refiere al papiro 52. Y es el papyrus que es de una de las bibliotecas en Inglaterra y es uno de los más viejos del Nuevo Testamento y es de Juan 18 en 31, 32 y en el otro lado es Juan 18, 37, 38 y el año es entre 100 o 150 AD y esta es la fecha de acuerdo a algunos estudios.
Pero cuando Juan escribió el libro de Juan, más o menos en los 90. Pero si lo ponemos en lo último, vamos a decir que está en los 150 AD. Eso quiere decir que está 50 o 60 después de que Juan lo escribió. Cuando miras a los primeros 300 años de la cristianidad, tienes más de 120 manuscritos que contienen el Nuevo Testamento y una y otra vez en la nueva faceta de la cristianidad. Entonces vamos a comparar esto con otra cosa. Entonces todo lo que sabemos de la historia romana viene de Tito Livio, Tácito y Suetonio, figuras mayores. Las escrituras que tenemos de Livio son de 400 años y son copias, y esas copias tenemos 150 de ellas. Tácito, las más viejas son de 750 a 950 años después de la original y solo 33 copias. Y de Suetonio a 800 años es la copia más vieja que tenemos y solo tenemos 200 copias de sus manuscritos. Y si piensas esto, casi toda la historia romana y su conocimiento y en la que está basada es de estos tres hombres. Y tenemos 383 copias de estos manuscritos y la más vieja o reciente de ellos son 400 años, pero la mayoría son de 700 a 800 años después de haber sido escrita. Pero hay alguna controversia de la historia romana o sobre sus manuscritos. El conocimiento que tenemos de la historia romana son eso, pero si miramos al Nuevo Testamento, nuestra copia más vieja y más cercana tiene 25 a 50 años después de haber sido escrita y tenemos más de 20,000 copias y 1,800 de esas copias son en griego y después añades latín y otros idiomas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una buena razón para saber que lo que fue escrito en el primer siglo, que lo que estamos leyendo de hace 2000 años es lo mismo que estamos leyendo hoy. Y ahora puedes ver cómo ese conocimiento nos da fuerza. Podemos leer en confianza el Evangelio y las cartas de Paul y pensar que esto fue lo que él escribió hace 2000 años atrás. También mencioné la colaboración, las pruebas internas y las pruebas externas y entender cómo estas pruebas nos ayudan con la autoridad de la Biblia, nos ayuda a tener confidencia porque los historiadores nos dicen que hay documentos que tienen marcas y evidencias en documentos que nos ayudan a tener confidencia que lo que dices es verdad. Entonces, ¿qué sería ese tipo de examen? Como el principal de vergüenza. Es cuando tú o alguien en tu comunidad está escribiendo algo y revela que ha sido avergonzado y eso es considerado algo relevante. Naturalmente nadie quiere ser avergonzado o avergonzarse ellos mismos. Y usualmente nosotros escondemos esas cosas. Pero cuando lo relevamos, eso quiere decir que es verdad. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento hay algo que es vergonzoso, ¿los hay? Por supuesto que los hay. Y uno de esos detalles que son avergonzosos es que las mujeres fueron una de las primeras que vieron la resurrección y la tumba de Jesús que estaba vacía. ¿Y por qué esto es algo vergonzoso? Porque el estado de las mujeres y cómo se veían las mujeres en esos tiempos, en el primer siglo en Palestina se veían las mujeres no como segunda clase o tercera clase y tampoco eran incluidas en la corte de leyes y como uno de los filósofos llamado Celso que vivió en el primer siglo que usó esto para disputar la cristianidad y era alguien bien antagonista de la cristianidad y escribió en contra de que la cristianidad no podía ser verdad
porque la base de la cristianidad está basada en el testimonio de las mujeres y todos sabemos que las mujeres son histéricas. Y esas no son mis palabras, esas son las palabras de Jesús. Y esa era la argumentación con la que él tenía con la cristianidad. Entonces, si los discípulos querían hacer una historia y querían darle credibilidad a la historia de una tumba vacía y un Jesús resucitado, no ibas a poner a las mujeres como las personas que vieron el testimonio primero. Entonces, si miras a Pedro y todas las cosas vergonzosas que hicieron y muchos de sus discípulos, que en sí da a su credibilidad. Y no solo hay exámenes internos, sino también hay exámenes externos, como las escrituras de otras personas y arqueología, que apuntan a la realidad del Nuevo Testamento. Entonces encuentra a este individuo llamado Caifás, que era uno de los sacerdotes, un sacerdote con honor en el tiempo de Jesús, que también era uno de los saduceos, y vio el juicio de Jesús. Y hay algo extra que está fuera de la Biblia que habla de esto y que confirma esto. En el 1990 los arqueólogos descubrieron un rosario que piensan que por muchas razones que esta es la caja de huesos de Caifás. Y esta sola es uno de los ejemplos de miles y miles de ejemplos que puedes confirmar que la escritura es divina. Y aquí unas cuantas más que hablan de la unidad supernatural de la Biblia. Está escrita por 40 diferentes autores por más de 1500 años en 13 diferentes países y 3 diferentes continentes. ¿Y cómo en este mundo es posible que este libro pueda hablar coherentemente en una sola voz y en un solo mensaje? A menos que solo haya un solo autor supernatural que trabaja con autores humanos. También podemos ver cumplimiento profético. Solo tenemos que tomar las profecías mayores en el Viejo Testamento, que Jesús iba a ser el descendiente de Abraham, que iba a salir de la tribu de Judá, que iba a ser de la casa de David, que iba a nacer en Betania, que iba a nacer de una virgen, que iba a ser vendido por 30 pedazos de plata, que sus manos y sus pies iban a ser traspasadas, que iba a ser crucificado con pecadores, que ninguno de sus huesos iban a ser rotos, que iba a llorar, mi Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Que iba a levantarse sobre los muertos y que iba a subir al cielo. Todas esas cosas fueron predecidas antes de su vida, de su crucifixión y de su resurrección, lo que explica profecías cumplidas, excepto con un Dios que lo sabe todo, el futuro. Entonces, ¿qué tenemos? Números de evidencia que nos da conocimiento que este libro no es un libro ordinario, pero que es la palabra autoritaria de Dios. Nosotros podemos saber y no tenemos que tener fe a ciegas porque sabemos que este libro no es ordinario. Pero por supuesto, ese conocimiento tiene que estar conectada a una relación. Y no quiero que esas cosas se sean separadas. Y a veces en la iglesia nosotros separamos estas cosas. Yo fui a un campamento hace unos cuantos años hablando y dando charlas a jóvenes. Y en esas diferentes charlas sobre la verdad de la cristianidad. Y después de la charla, una de las líderes vino donde mí y me dijo que una de sus estudiantes tenía unas cuantas preguntas sobre la Biblia y cristianidad y si yo podía sentarme y hablar con ella. Entonces sí, esa tarde yo me senté con ella y hablamos sobre algunas de los desacuerdos o cosas que no entendía.
Unas cosas tenían que ver con la fiabilidad de la historia y cómo confiar en ella. Y 2 días después me llegó un mensaje en Facebook del líder del campamento. Te quiero dar las gracias por haber hablado con Ashley el pasado jueves sobre la fiabilidad de la Biblia. Ella se deslumbró y tomó la decisión para aceptar a Cristo esa noche. Yo nunca he visto tanto gozo en los ojos de una persona como esa noche en la capilla. Como pueden ver, ese conocimiento que tú adquieres cuando hablas termina siendo y dando fuerzas y le dio la habilidad de dar la confianza a Dios y su palabra. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? En resumen, hemos hablado de la autoridad y la naturaleza de la autoridad y que tiene que tener una apropiada autoridad detrás de un mandamiento, como los mandamientos que encontramos en las Escrituras. Y para nosotros poderle dar a esa autoridad el sitio necesario en nuestra vida, que necesitamos hacer? Primero que nada, tenemos que tener conocimiento de esa autoridad y segundo, tenemos que estar en relación que podemos confiar en esa autoridad. Pero la segunda parte es la llave en el conocimiento que este libro no es ordinario y que es la palabra de Dios. Entonces, si es la palabra de Dios, si yo lo pienso o no, pero yo tengo una razón y por eso estoy haciendo una reclamación objetiva y verdadera que si este libro es autoritario y es la palabra de Dios, ¿cuál sería la apropiada respuesta de nosotros? Y si nosotros literalmente estamos aguantando la palabra de Dios en nuestras manos, ¿cuál es la apropiada respuesta? Una de las respuestas puede ser leerla regularmente. ¿No cree que esto sería una de las cosas que nosotros deberíamos de estar en la noche y día? Porque el creador de este mundo revela sus pensamientos y sus ideas y sus mandamientos a nosotros, porque Él responde los significados más grandes de nuestras preguntas en la vida en este libro. Deberíamos de estar buscando en este libro y regularmente leer este libro, si de verdad creemos que esta es la palabra de Dios. Y en estos tiempos de tecnología, ¿cómo podemos leer este libro? Entonces, déjeme darle unas ideas prácticas. Mi familia y yo hemos buscado formas en las que podemos estar en la palabra de Dios, que esté en nuestras vidas. Y lo que hacemos es tomamos un salmo y cuando nos sentamos a cenar, y en vez de preguntarle a alguien que ore, o buscamos el salmo y leemos el salmo y oramos ese salmo. Y es una forma de buscar que la palabra de Dios sea viva en nuestra casa. Y es algo como lo que dice Jesús en Mateo 4 cuando fue tentado por Satanás. El hombre no solo vive de pan. Entonces leemos la escritura antes de comer. O tal vez manejas mucho. Es una forma buena de escuchar el audible. Y en vez de tener a los niños en sus tabletas o cosas electrónicas, puedes tener la Biblia en tu audible. O tal vez memorizar la escritura. Es una disciplina que ha caído en tiempos malos. Y ya no memorizamos la escritura. Y eso va a ser bien difícil poder meditar en la escritura. O tal vez leer un libro completo con la familia. Y mi familia ha intentado leer el Nuevo Testamento completo como familia. Un libro y un versículo a la vez. Juntos, sin estudio bíblico ni currículos. Solo buscamos la Biblia y leemos. O a simple como en la mañana, en vez de coger tu teléfono, coges tu Biblia. Son cosas practicales que podemos hacer y hacer cosas regulares
Y si nos vamos a comunicar con nuestros jóvenes y que este libro es la palabra autoritaria de Dios y que tenemos que obedecerla y vivir en sus mandamientos, entonces ellos tienen que verlo de nosotros. Entonces tenemos que humildemente estar debajo de su autoridad. Y no importa cuánto conocimiento tengas y cuánto apologético pongas y autoridad a un joven, nos mira y ve que no los estamos aplicando a nuestras vidas y que no nos estamos sometiendo a ella. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a la autoridad de la palabra. Entonces, esto es algo que nosotros hemos hecho en nuestra casa. Hemos ordenado el espacio físico de nuestras casas. ¿Y qué significa esto? La forma que nosotros hemos diseñado y decorado nuestra casa no es algo neutral, porque la forma en que tú diseñas y haces tu casa te lleva a ciertas direcciones. Ahora piensa en la forma típica de la familia americana, es como la recámara, la sala, el comedor. La mayoría de los tiempos lo que está en el medio de las habitaciones es una televisión. Y que esto es lo que hace, nos atrae a ver y quedarnos ahí todo ese tiempo. Ahí, entonces por eso es que cuando nosotros cambiamos la estructura podemos ir directamente a la palabra de Dios. Entonces mi esposa y yo hemos pensado cómo podemos decorar nuestra casa o qué podemos poner en la casa que puede tener la escritura de Dios. Una de las cosas que hemos hecho es no dejar nuestra Biblia en las oficinas o en esquinas, en el cuarto, sino en el centro, en sitios donde podemos cogerlas rápidamente. Entonces las Biblias están visibles donde son fáciles de coger. En nuestro mantel, uno de mis amigos me regaló una página de una Biblia de 400 años de Old King James, Reina Valera, y esa página tiene uno de mis versículos más favoritos, Romanos 12:2. Y lo tenemos en el centro del mantel. Y esas cosas así nos ayuda a poner en ver la palabra de Dios alrededor de la casa. Porque queremos que la palabra de Dios sea el centro en nuestra casa. Y esas son cosas prácticas que podemos hacer. Y con esto termino y déjenme darle unas cuantas ayudas. Este es un ministerio llamado Summit. Y el Summit Ministry ponen conferencias de 2 semanas, todos los veranos, para los jóvenes. Y le dan el conocimiento de cristianidad en el por qué nosotros pensamos que es la verdad. Mi tercer hijo, mi hija de 18 años, este septiembre, tomó un tiempo y los primeros 3 meses para ir al Summit Ministry y le ayudan para ella estar lista para lo que viene en la universidad y en el mundo. Y nuestra organización Maven, para ayudar a la iglesia para preparar a nuestros jóvenes. Hay una mesa en nuestro lobby que tiene nuestros libros, uno para adultos y uno para estudiantes. Y tenemos 2 capítulos en este libro, cómo pensar cautivamente sobre la naturaleza de la escritura y cómo la leemos. Ok, déjenme terminar. Salmo 1, versículo 1 y 2. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien en la ley del Señor está su delicia, y ella medita día y noche. Entonces, ¿cuál es la apropiada respuesta para la palabra de Dios? Miren esta palabra clave. Delicia. En la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Cuando nosotros crecemos en conocimiento de la Escritura y en relación con la Escritura y la leemos y la estudiamos y tenemos confianza que es verdad
¿Y saben cuál es el producto? El producto es delicia. Eso es lo que tenemos que pasar a la próxima generación. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te quiero dar gracias. Gracias por la palabra autoritaria que nos has dado. Y te pedimos que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón y nuestra mente y nos dé más conocimiento de tu palabra. Y Señor, oro que el Espíritu Santo nos dé pasión para crecer en tu conocimiento, para que nosotros podamos crecer en tu confidencia. Y Padre amado, y mientras crecemos en tu palabra, te pedimos que el Espíritu Santo nos haga humilde y nos ayude a darte la autoridad a someternos a ti. Y Señor, mientras vivimos en obediencia, oro para que podamos ver el fruto de esto y podamos ver cómo florecemos de acuerdo a tus mandamientos. Señor, ayúdanos a pasar el conocimiento, el amor, la pasión y la delicia de tus palabras a la próxima generación. Oramos. Amén.